Ahí vamos. Eh, entonces, continuando en este cuarto encuentro, que como decíamos es el producto de lo que hicimos una encuesta y preguntamos cuáles eran los temas relevantes, y este salió por lejos como uno de los temas más relevantes a tratar, y por eso es que lo hicimos. Bueno, a mí ya me conocen todas, soy una de las founders de NXTP Labs, que ahora hicimos un rebranding y es NXTP Venture y NXTP Corporate Partners. Y como decíamos, con Susana iniciamos esto en diciembre y hace de inmediato, bueno, tanto Silvia como Megan se ofrecieron para colaborar, así que hoy son parte del board y somos las cuatro que estamos llevando adelante esta suerte de comunidad y por lo tanto esperamos poder armar un plan mucho más robusto y llegar a cumplir con una dinámica, con un calendario de trabajo. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a Dafne y Andrés. Yo los podría presentar, pero me parece que sería mejor que ustedes mismos sean que se presenten de la mejor manera que quieran. Dafne. Sí, claro, pues encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir cosas que hemos visto, experiencias y demás. Mi nombre es Dafne Salinas. Soy directora de inversiones Latinoamérica en Sagana. Sagana es una firma de inversión y trabajamos con family offices principalmente para invertir en empresas y en fondos, y son family offices globales. Y también tenemos una práctica de consultoría relacionada a inversión y una práctica de talento. Y pues nada, me ha tocado ser inversionista en 500 Startups, estuve en un fondo en India también, que se llama Mentera Venture Advisors, otro fondo que se llama Adobe Capital y demás. Entonces, bueno, pues feliz de compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Andrés. Ok, Andrés, quiero empezar con un disclaimer, que es que Daphne es una profesional de esto, yo soy un idóneo. Empecé hace 20 años invirtiendo como inversor ángel en algunas empresas de tecnología, pero dedicándoles nada de tiempo. Ponía todos los directorios así 9, 10, 11, 12, y bueno, hasta el próximo trimestre no me pueden hablar. Y tuve, yo creo que el 90% suerte y 10% ojo de que alguna de esas empresas les fue muy bien. Así que hace algunos años pensé, bueno, capaz que me puedo dedicar a esto full life. Y bueno, me retiré de mi vida anterior hace 3 años y ahora estoy dedicado a full a ser inversor profesional. A diferencia de Daphne, nunca tuve la responsabilidad sobre los hombros de manejar dinero ajeno. Yo tengo 2 vehículos, uno es la holding de mi familia y otro es lo que se llama IC Ventures, que es, somos 5 socios que invertimos el dinero de los socios, pero no invertimos dinero tercero, que siempre es una responsabilidad que no nos animamos a dar ese paso, digamos. Eh, en lo que llamamos el fondo, pero que no es un fondo, invertimos en early stage, ahí hacemos más bien seed rounds y a veces en el follow-on vamos a una serie A. Y ahí compartimos entre los 5 socios el dedicarnos a ayudar a nuestros emprendedores. A través del vehículo mío, ahí hace serie A y eventualmente serie B. Y obviamente ahí es con más dedicación de tiempo y de atención. Así que bueno, estoy acá, sé que algunos de ustedes tienen tanta más experiencia que yo, así que esto es un diálogo. Bueno, la realidad que estoy súper emocionada con el contenido de esto, porque realmente acá tenemos como las dos caras, ¿no? Alguien que lo viene haciendo y de manera, digamos, como un doer con Skin in the Game, y bueno, y con Dafne con un grado de profesionalismo muy interesante, ¿no? A lo largo de su carrera. Para que ellos puedan conocer un poquito más acerca de ustedes, si hay alguna de ustedes que ha participado en procesos en donde tuvieron que hacer evaluación de las compañías, así ellos saben a quién les están hablando y cómo pueden ir respondiendo ciertas preguntas. Así que levantando la mano, lo pueden hacer, pueden decir aquellas que tienen experiencia. Acá tenemos a Marta, Laura.
a Laura Prado. Bueno, ustedes las van viendo, ¿sí? Viviana está tímida, pero también tendría que haber levantado la mano. Ahora está en mute. Begonia también levantó la mano. Sí, 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 estoy gracias, buscando acá el levante de mano. Me levanto y... Sí, pueden usarlo con los reactions también, ¿no? Podemos Sí. poner como thumbs up. Y así Exacto. es más fácil. Perfecto. Entonces ahí tenemos algunas que tienen muchas experiencias y otras menos. Cuando conversamos para coordinar los contenidos del panel con Dafne y con Andrés, a los cuales les agradezco mucho la colaboración en cuanto a los inputs para poder desarrollarlo, lo que tuvimos que definir es que es un tema muy amplio, que de repente pueden surgir un montón de dudas, que podríamos estar horas hablando sobre esta temática. Entonces identificamos muy bien, Dafne ahí nos dio un puntapié como para decir, bueno, esto podríamos enmarcarlo en un momento en especial, porque sabemos que hay momentos en donde tenemos que hacer una evaluación, que es cuando vamos a invertir, cuando vamos a inyectar capital. El otro es cuando tenemos que informarles a nuestros LPs acerca de la evaluación de las compañías, para ver cómo es la performance del fondo, y por último, cuando la compañía se vende. Seguramente el segundo y el tercer punto lo vamos a ver en otras oportunidades. Hoy nos vamos solamente a hacer foco en la parte de evaluación al momento de la inversión. ¿Ok? Entonces, considerando esto, podemos arrancar con el disparador, ¿no? Para ambos, tanto para Andrés como Dafne. ¿Ustedes cuáles considerarían que es la mejor manera de hacer una evaluación de startup? ¿Qué metodologías? ¿Cuál tipo de análisis? Si uno busca en bibliografía, encuentra los 3 métodos para, los 7 métodos para, los 9 métodos, pero ¿cuál es la perspectiva desde ustedes respecto de esto? Si quieren, empiezo yo y dijimos que íbamos a hacer esto como una conversación, entonces igual nos vamos a ir pasando la pelota como ping pong. Pero o sea, yo creo que de los que estamos aquí, que nos han tocado ver evaluaciones de empresas, sabemos que es un tema multivariable, ¿no? Que tienes que revisar muchísimas cosas, analizarlo desde diferentes perspectivas y después tomar una decisión, y que también hay muchos factores que afectan esa decisión, ¿no? Entonces, voy a empezar platicando de la factibilidad del valor de salida o el valor que esperas de salida, y realmente cómo se resume a decir, a ver, ¿puedo realmente tener el valor de salida que estoy esperando, que me da el retorno que puedo tener de lo que le estoy prometiendo a mis inversionistas, con cierto grado de confiabilidad, sí o no? Si tiene cierto grado de confiabilidad que eso tiene buenas probabilidades de que pase, inviertes. Si tiene pocas probabilidades de que pase, no inviertes. Entonces, pues eso se relaciona con qué opciones de liquidez tienes en específico de la compañía, relacionado obviamente al mercado, qué tamaño tiene el mercado, qué tendencias tiene ese mercado. La geografía también importa, obviamente. También la parte de la ejecución del negocio, los unit economics y demás. Y entonces ese sería como el primer punto, ¿no? Analizar qué tan factible es tener ese valor de salida, y una forma que a mí me ha tocado verlo es proyectar, por ejemplo, las siguientes 2 rondas y después analizar para la segunda ronda, donde podrías quizá buscar una salida, y esto pensándolo como en venta de la empresa, ¿qué tendría que hacer la empresa en sus unit economics para que realmente puedas llegar a justificar una venta, o al menos de tu participación en ese momento del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántos usuarios debería tener? Si necesitas tener esos usuarios, y para adquirir esos usuarios necesitas invertir tanto de tu costo de adquisición, pues eso te sale un número viable o te sale una locura, ¿no? ¿Cuántos customer service tienes que tener? Las cosas que son más relevantes del negocio, o los sales executives, si haces un B2B, te sale que necesitas crecer en los próximos 5 años a tener 100 sales executives o 2 millones de sales executives. Entonces, como empezar a agarrar todo ese tipo de variables para entender qué tan factible es ese valor de salida
es una de las primeras cosas que he visto que es súper útil e interesante. Entonces, aquí pauso para ver si Marta o Andrés tienen algún comentario complementario. Sí, yo ahí, Andrés, si me permitís antes de tu intervención, hay todo un tema en donde se dice la importancia del equipo, ¿no? De quiénes son los founders, ¿no? Y si esos founders están en condiciones de llevar a la compañía, más allá de poder llevarla a la compañía a ese nivel, es decir, si están en condiciones para presentarse frente a inversores más sofisticados que los acompañen en otras rondas y que son capaces de llevar adelante una compañía de gran envergadura. ¿Esto ustedes lo tienen en cuenta? ¿Lo ves como algo que es vital dentro de esta primera análisis que haces? Andrés, ¿quieres tú contestar primero? Seguí tú y yo me subo después. Si te entendí bien la pregunta, Marta, es el emprendedor y la experiencia que tiene el emprendedor. Sí, Como... la posibilidad de ir a un inversor mucho más sofisticado que no los de early stage, en donde realmente tengan la capacidad de vender su sueño, ¿no? Y su compañía que la va a llevar a su próximo nivel. Porque a nosotros nos pasa que habitualmente vemos que la oportunidad es grande, que lo que están haciendo es espectacular, técnicamente están buenísimos, pero que no vemos esa fuerza en el equipo emprendedor para sentarse frente a un gran fondo internacional como para realmente pasar la prueba de fuego, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. O sea, creo que uno de los factores que juegan ahí en la evaluación y en entender si van a ser capaces de levantar más rondas internacionales o rondas que pueden llevar el negocio a ser más exitoso y demás, es si el emprendedor entiende que está entrando al juego de Venture Capital y qué significa ese juego de Venture Capital para ellos, ¿no? Porque quizá hay muchos que entran y dicen, bueno, voy a conseguir inversionistas, consiguen sus friends, family offices y demás, y cuando quieren buscar un inversionista institucional, muchos no entienden que parte del juego del Venture Capital, al menos más tradicional, significa crecer la compañía a un punto donde hay inversionistas que están buscando un 10x de retorno para que en su overall del portafolio les pueda dar quizá un 3x, ¿no? Y puedan regresar un 3x o alrededor del 30% de IRR a sus inversionistas. Entonces, si no entienden eso, pues es una bandera roja, sobre todo en Latinoamérica, que todavía no hay tantos fondos que hagan series B, series C, como que hay un missing middle. Y entonces las empresas en las que inviertes pensando en esa tesis de venture capital, que tiene que crecer mucho, pues sí van a tener que ir con fondos más grandes, internacionales, y entonces tienen que tener un producto muy sólido que tenga la posibilidad de crecer para que a ese fondo le dé su 30% de IRR esperado, ¿no? Al fondo futuro. Entonces, sí, creo que es súper relevante. Ahora, sí hay fondos en Latinoamérica que empiezan a tener otras tesis súper interesantes relacionadas a mezzanine y a quasi equity, donde el valor de la empresa o el exit lo recuperas no de vender la participación, sino del propio valor que genera el negocio. Entonces, ahí lo que hay que fijarse, quizá el emprendedor no entiende tanto ese juego de VC que tiene que crecer y demás, pero ahí lo que es interesante fijarse es entonces los unit economics, ¿no? Y qué tanto tiene probabilidad el negocio de generar rentabilidad. Y si con esa rentabilidad, entonces tú puedes hacer un royalty based, por ejemplo, que se recupere como un porcentaje de las ventas, etcétera, para que tú puedas tener tu retorno de adentro de la empresa y el valor que genera como cash de la empresa. Entonces, bueno, eso también son como dos caras ahí interesantes. Okay. Sí, a mí me gustaría tal vez dar un pasito atrás para después llegar a esta pregunta que está muy buena. Lo primero es que no hay ninguna evaluación suficientemente barata cuando el emprendedor no es el correcto. Digamos, uno primero tiene que elegir el emprendedor y después mirar la evaluación. Porque si el emprendedor no es el correcto, o la emprendedora, o los emprendedores no son los correctos, es decir, la evaluación barata es un desastre entrar por ese camino. Por eso, en general, nosotros tratamos de dividir en dos etapas el análisis. Primero queremos saber si el emprendimiento nos interesa,
porque si el emprendimiento no nos interesa la evaluación, ¿no? El primer punto. Después, sobre el otro, creo que es bien diferente según el estado en que esté el emprendimiento, ¿no? Por lo menos, el emprendimiento early stage, lo que nosotros hacemos en lo que llamamos el fondo, es un emprendimiento que tiene muchos menos elementos objetivos que cuando hacemos una serie A, serie B, donde ahí sí ya hay más parámetros que se pueden ver. En el early stage hay mucho de valorar el emprendedor. Así que, ahora, hay cosas que creo que son en común entre todas las estados de eso, ¿no? Una es que lo principal es la capacidad de ejecución. Muchas veces los emprendedores, sobre todo cuando vienen en etapa temprana, vienen a pitchar una idea, y la idea a nosotros, y creo que eso es algo que es objetivo, es decir, no importa mucho o no importa nada. Lo que hay que valorar es la capacidad de ejecución que tiene el equipo emprendedor de esa idea. Y el valor que nosotros le ponemos a los emprendimientos, la evaluación que nosotros llegamos, es mucho más, está muy, muy fuertemente cargada en la capacidad de ejecución. Ejecución, primero técnica, digamos, ejecución comercial, súper importante. Muchos emprendedores creen que si el producto está bueno se va a vender. No. Y eso no lo aprendí teóricamente, lo aprendí de la forma dura, como se aprenden las lecciones importantes en esto. El producto puede estar muy bueno, pero si no hay una enorme capacidad de ejecución comercial, no se va a vender. La capacidad de armar un equipo alrededor de ese emprendimiento, de atraer talento excepcional, etc. Recién lo mencionaban a ustedes, la capacidad de hacer fundraising hacia adelante, es parte de la capacidad de ejecución, y también un cierto sentido de urgencia para ejecutar. Todo eso vale tanto para early stage como para late stage. Ahora, en early stage, eso es el 90% de lo que uno va a valorar para saber si quiere invertir, y también qué evaluación está dispuesto a darle. Y nosotros en general, cuando entramos en early stage, o somos el único inversor o lideramos en ese proceso. Así que ahí tenemos una responsabilidad importante en ponerle en la evaluación. A veces cuando vamos a una serie A, una serie B, lo que queremos es validar si el número objetivo que hay es razonable para nosotros, ¿no? Lo segundo que miramos en cualquier caso para poner un número es el tamaño del mercado. Porque la idea puede estar buenísima, la capacidad de ejecución puede estar ahí, pero si esto es un mercado chico, va a ser muy difícil, y muchas veces aparecen buenas ideas para mercados que no justifican. Después, si una vez que el emprendimiento adelanta, hay barreras de entrada que van a hacer que no termine ahogado por la competencia el emprendimiento, ¿no? Hay emprendimientos que están muy buenos, pero pues, en realidad esto, si funciona, se va a copiar muy fácil. Y también esa es una lección que aprendimos después de la experiencia, y lamentablemente no teóricamente. Si el emprendimiento está alineado a las tendencias estructurales, es decir, si el timing es el correcto, y ahora que estamos en plena pandemia, eso como que ¡pum!, explotó, y es un tema súper importante, pero siempre es importante. Y también, tanto en early stage como late stage, tener mucho ojo con los rescates. Es decir, cuando uno invirtió antes, tiene que hacer de cuenta que no invirtió. Si uno no entraría en la inversión en este momento, no tiene que entrar porque invirtió antes, ¿no? Yo creo que esas son como reglas que valen para todos. Después, no sé, hablaremos sobre el late stage, ahí ya hay más cosas objetivas que uno mira, pero que siempre al final tenés que ponerle un ajuste de ver todas estas cosas, porque no importa cuáles sean el ingreso recurrente, la tasa de crecimiento, lo que sea, si al final uno no mira la capacidad de ejecución, que para mí es 90% del interés en un emprendimiento, las barreras de entrada, etcétera, etcétera, los indicadores objetivos, los comparables, te llevan a resultados equivocados. No sé qué te parece. Muy interesante esto que acabas de decir del tema del rescate, ¿no?
porque ahí hay como una cuestión, una dicotomía, porque decís, bueno, invertí antes, tengo que seguir ayudando para que no se muera, o para que pueda pasar a otro estadio. Y por el otro lado es, el signaling, ¿no? O sea, si no me invertiste, no me acompañas en esto, también, pero realmente uno ahí tiene que ponerse como muy frío y decir, vuelvo a evaluarlo como si esto va a tener un futuro, ¿no? Entiendo que esto es lo que vos querías decir. Sí, y un caso concreto, nosotros tenemos una inversión en un país del Pacífico que es sobre restaurantes, como un open table, por decir algo, ¿no? Y bueno, obviamente desapareció el mercado. El emprendedor es un tipo divino, es decir, toda la parte soft y en las conversaciones como que viene mejorando lo que te pide, te ofrece a cambio de hacer un follow-on, pero realmente nosotros pensamos que en nuestra cabeza hicimos un write-off de esa inversión y ahora obviamente le ofrecí cederle la inversión, ayudarle como amigo a reestructurar si aparece alguien que quiere a cambio de una parte muy importante entrar, etcétera. Pero para mí, en función del momento y también de alguna otra condición que hay alrededor de otros inversores, etcétera, obviamente emocionalmente es difícil decirle que no a alguien con quien has venido trabajando, pero si no sos disciplinado en eso, lo pagás. Y cuando no sos disciplinado en eso, aprendés porque se aprende de la formadura en esto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que, o sea, esto entra en lo que decíamos que son múltiples cosas las que se tienen que considerar cuando estás haciendo una evaluación, ¿no? Entonces, un poco como para hacer un recap, o sea, platicamos de qué opciones de liquidez tienes reales, el tamaño del mercado y las tendencias del mercado, que esto se ha vuelto mucho, mucho más relevante ahora con todo el tema de WeWork y Pelotón y todas estas empresas privadas. Recién vine a una reunión y todavía no lo vi, así que Perdón, ahora me fijo. Dale, gracias. Creo que necesitamos ponernos en mute. Por favor, todas se pueden poner en mute. Sonaba Sara esa, pero no la veo en la cámara. Sí, era yo, no me di cuenta. Hola, ¿cómo están todas? Hola, Sara. Disculpen. No, ni te preocupes. Pero bueno, entonces estábamos platicando del tamaño del mercado y cómo esto se volvió muy relevante con las desastrosas IPOs que vimos recientemente. Y ahí Damodaram, que seguramente lo conocen, hace un análisis de cómo se infló muchísimo todo el tema del potencial del mercado y eso cómo infló las valuaciones y demás. Pero esto que se vuelve también un tema súper importante. Luego también, Andrés, dijiste la ejecución del negocio y eso súper relacionado a los unit economics y como todas estas empresas como WeWork y demás, era algo que pues nada más no estaban mirando. La etapa en la que está la empresa, si es pre-series seed, ahí quizá hay más un tema de rangos en los que estás dispuesto a evaluar considerando lo que dijo Andrés. Y conforme vas avanzando a tu Series C, o si tienes un Bridge, o si haces un Series A, pues empiezas a tener más elementos de dónde jalar para poder, pues, tratar de entender si vas a poder tener un retorno o no. El tipo de instrumento también platicamos, si es un equity, si es un mezzanine, si es un quasi-equity, eso también va a jugar en cómo haces la evaluación. Y algo súper importante también, yo creo, y tiene que ver con lo que decían de los fundadores, es tomar en cuenta la dilución que tienen los fundadores en el momento en el que pones la evaluación, ¿no? Y eso cómo se contrarresta con el porcentaje que quieres tener tú de la empresa para tener suficiente skin in the game y que te pueda dar una rentabilidad en el futuro. Porque también hemos visto rondas que dejan demasiado diluidos a los fundadores desde un inicio y entonces pues les quitas la razón de vivir, ¿no? En el negocio, la razón de estar incentivados. Pero al mismo tiempo tú también quieres tener ese porcentaje, para los otros inversores. ¿Cómo, Andrés? Y esos emprendimientos se vuelven no invertibles para los inversores que vienen atrás, porque obviamente tú estás para entrar y ves que el emprendedor ya está totalmente diluido, salvo que los inversores anteriores acepten una reestructuración del cap table, no vas a entrar. Entonces, cual. El inversor que fue demasiado ambicioso en una etapa temprana, en realidad arruinó el emprendimiento. Y también, o sea, una cosa aquí súper interesante es
el tema de los venture builders, ¿no? Que ha sido un nuevo modelo que promete mucho en cómo crear negocios desde cero, pero en el momento en el que lo conjuntas con venture capital tradicional empieza a chocar, ¿no? Porque los venture builders normalmente son los que tienen un porcentaje muy grande de la empresa y traen a alguien como emprendedor y es como más como un empleado que sí tiene un porcentaje chiquito, pero en el momento en el que lo conjuntas con el modelo de venture capital, los fondos de venture capital dicen como, oye, pero pues ¿quién es el emprendedor, no? O sea, ¿quién es el que está realmente 100% en la empresa? Pues es esta persona, pues esta persona solamente tiene 10%, ¿no? Y el company builder tiene 60% y el company builder tiene otras 20, 15, 10 empresas en las que está trabajando y tiene el porcentaje mayor, ¿no? Entonces se vuelve ahí estas conversaciones, no estoy diciendo que un modelo esté mal y que el otro esté mal, simplemente en el momento en el que platican estos dos mundos empieza a haber ese tipo de discusiones, ¿no? A mí Una me cosa surge una pregunta respecto para ambos y bueno, me casi creo una que... cosita, Marta. Sí, sí. No, quería decir algo, subirme a un comentario de Dafne, porque cuando vamos al late stage, ahí vamos a ver más cosas objetivas, ¿no? Pero en early stage es muy difícil el tema de la evaluación, porque hay... y justo Dafne hablaba del tema de lo que vos vas viendo hacia adelante en las rondas, y un tema importante cuando tú le vas a poner una evaluación a un early stage, es ver, uno, lo que decían recién, de que no se diluya el emprendedor demasiado, porque si no, no se pueden hacer las siguientes rondas. Entonces, si no es racional invertir, si no se diluye mucho el emprendedor, eso significa que no es racional invertir, ¿no? Porque el problema va a estar down the road y eso es el emprendimiento que hay que dejar pasar. Digo, ¿no? Ahí creo que no hay que tomar un porcentaje alto, hay que dejarlo pasar, porque no va a poder funcionar hacia adelante. Es decir, si fracasa, fracasa, y si tiene éxito, fracasa. Entonces, hay que dejarlo pasar. Y lo otro, apoyándome en lo de Dafne, es, nosotros en general tratamos de ver, ok, este dinero, ¿a dónde lleva el emprendimiento? Porque hay que tratar de que el dinero lleve el emprendimiento a un hito que haga que otro inversor, o uno mismo, pero valore más. Es decir, si el seed round se hizo a 1 millón, dice, ok, con estos $300.000, ¿no? ¿A dónde va a llegar para que la próxima ronda valga 3 millones? Porque si uno ve que con ese dinero el emprendimiento va a valer 1,5 millones, no funciona la fórmula, ¿no? Entonces, ahí es un tema en el que, como tiene mucho de artesanal y de medir la capacidad de ejecución cuando es early stage, es distinto cuando uno está hablando de una serie A, una serie B. Uno tiene que medir a dónde va a llevar este dinero y si en caso de que se logre eso, se va a poder hacer una ronda o una evaluación mayor, significativamente mayor. Más allá de que después obviamente la realidad juega y puede pasar o no pasar, pero si ya de entrada eso no puede pasar, es un emprendimiento que hay que dejar pasar, ¿no? De acuerdo. A mí esto me lleva a dos cosas, disculpame un segundito. Una tiene que ver con el tema de que los instrumentos que mencionabas, Daphne, como para estructurar la inversión, ayudan un poquito a veces, ¿no? El hecho de decir si voy con un convertible note o un safe, en donde no discuto la evaluación hoy, sino que pongo un cap de evaluación, es como que estoy tirando un poquito, pateando la discusión un poquito más hacia adelante, sin dejar de tener en cuenta todos los indicadores que estuvieron mencionando ustedes. Pero hay uno que no conversamos y ambos invierten en tecnología, y me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto, porque hay como dos mundos, ¿no? En esto, el mundo Silicon Valley o Estados Unidos en general, o otros continentes, en donde no le dan tanta relevancia al tema de que si es una compañía de base tecnológica en los inicios, no tengan un equipo de tecnología o alguien de tecnología, y que hayan, digamos, tercerizado en alguna compañía que habituada a trabajar con startup o desarrollos de MVP, lo hayan hecho estos terceros, y otros, que es el caso nuestro, by the way, en donde sí lo valoramos, ¿no? El hecho de que el equipo sea multidisciplinario y que además dentro de ellos haya alguien que no sea el súper experto total de la tecnología, pero que sí tenga la posibilidad de empezar a hacer los primeros pasos. ¿Ustedes esto cómo lo evalúan al momento de tomar una decisión en la inversión y en la evaluación también, ¿no? Pues yo creo que se resume en entender que el valor
core que está generando el negocio tiene que estar anclado a los founders y a quienes tienen más equity. Entonces, si el core del negocio es tecnología, entonces yo sí lo que me he fijado a lo largo de los años es que podrías terciarizar ese core, pero empieza a causar un montón de problemas cuando quien debería estar sudando, respirando y llorando el core product no está ahí, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver historias de terror donde pues empiezan a haber temas con IP o empiezan a haber temas con pues relacionados a que pues quien está generando el core del valor del negocio no está dentro del cap table, ¿no? Entonces puedes tomar una decisión de invertir, puedes tomar una decisión de no invertir o puedes tomar una decisión de invertir más barato para poder compensar ese riesgo si es que la persona que desarrolla la tecnología no está dentro, ¿no? Entonces, son este tipo de factores cuantitativos, no cuantitativos, cualitativos y demás, que empiezas a tomar en cuenta para poder entender. Primero, si entras, ¿no? O sea, si realmente le entras al deal, pensando otra vez si vas a poder tener un valor de salida, y si no, pues si puedes entrar más barato o compensas el riesgo de alguna otra manera en los términos, ¿no? En el term sheet. No sé, Andrés, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, yo coincido, nosotros no invertiríamos en un emprendimiento de esos, entre otras cosas, primero porque, como tú dijiste, no lo podría decir mejor, el core tiene que estar adentro del emprendimiento. Pero segundo, que si se hace outsourcing de lo que es esencial, seguramente es un emprendimiento cuyas barreras de entrada son muy bajas. Entonces, también por ese argumento no lo haríamos. No lo dije, nosotros hacemos solo tecnología y en realidad B2B con un énfasis fuerte en inteligencia artificial y fintech. Así que tenemos una área de inversión, tecnología B2B con ingresos recurrentes podríamos mirarlo, pero en realidad lo que buscamos es muy estrecho. Así que algunas cosas, por ejemplo, de B2C, yo se lo comenté a Marta y a Silvia cuando me invitaron. Yo digo, puedo opinar pero me animaría a opinar en un living, pero no en una charla. Pero en B2B, eso sí, es lo que veo todos los días del año, así que podría... Y si el talento... A ver, si yo miro un emprendedor, ¿qué es lo que estaría buscando? Número uno, de tecnología, que es lo que miramos, ¿no? Talento excepcional en materia de tecnología, número uno. Número dos, estaríamos viendo la capacidad de ese emprendedor de armar un equipo alrededor de esa estrategia, un equipo con capacidad de ejecución, ¿no? Es decir, la capacidad de ejecución es esencial, tanto ejecución técnica como ejecución comercial. Número tres, miraría si el mercado es un mercado grande, si estos emprendedores tienen una mirada estratégica sobre un mercado grande, idealmente además poco servido, ¿no? Porque si te vas a meter en un mercado grande, pero hay un incumbent contra el que te vas a dar de frente, es complicado. Y después, obviamente, me encanta cuando veo emprendedores que tienen un sentido de urgencia, que sienten que es ahora y tenemos que lograrlo en este momento, ¿no? Es decir, no se puede dejar pasar esta oportunidad, tiene esa pasión. Cuando el emprendedor tiene tiempo para ejecutar, ahí en general para nosotros es una bandera amarilla. Entonces, nosotros no miraríamos seguramente un emprendimiento que hiciera outsourcing de tecnología, salvo que la esencia sea otra y tecnología sea algo accesorio, pero en general no sería tampoco algo que miraríamos, no porque no pueda ser un buen emprendimiento, que podría ser espectacular, sino porque no es el foco nuestro, ¿no? Claro. Y yo creo que regresando un poco a la pregunta inicial de Marta, de qué consideras para determinar una evaluación en la empresa, y estaba un poco haciendo como mi catch-up mental. O sea, yo creo que estamos hablando de que hay cosas cualitativas menos cuantificables o más difíciles de cuantificar, pero que juegan, y cosas que son igual un poco análisis que puedes hacer un poco más con los números y demás, y que esto va a depender también de la etapa en la que está la empresa y varios otros factores, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que platicabas de eso, uno de los factores cualitativos es también la competencia de otros fondos por el mismo deal, ¿no? Entonces, si hay competencia por hacer esa inversión,
también eso va a jugar en cómo sube la evaluación también del emprendedor, ¿no? Entonces, tú haces tus análisis y demás, y entonces ese tipo de cuestiones cualitativas como las que mencionabas ahorita, Andrés, también empiezan a jugar de manera muy importante, ¿no? Y luego, del lado como más cuantitativo, pues ahí es donde puedes empezar a ver múltiplos, ¿no? Que si múltiplo de ventas, que si múltiplo de EBITDA, y qué descuento le pongo, ¿no? Y entonces, ¿qué comparables te pones a ver? La dilución que estoy targeteando, ¿no? Y más o menos quizá en VC, las rondas por ahí podrían estar, y estaría bueno que comentaran, pero quizá están como en un 20-25%, una ronda de dilución sana. Y los múltiplos de ventas, pues, por ejemplo, yo he visto una vez ventas, he visto 3 veces ventas, dependiendo, ¿no?, de la etapa del negocio, 4 veces EBITDA. También, por ejemplo, cuando es B2C, que es un SaaS, pues usan GMV, ¿no? O Annual Recurring Revenue, y le ponen un múltiplo, por ejemplo, de 7 veces, que es un poco distinto. Y era uno de los comentarios que tenía Andrés, que se me hace súper relevante, que era el revenue vale distinto también dependiendo de las condiciones del negocio, ¿no? No es lo mismo un revenue que es recurrent que un revenue que viene de un one-time shot product, ¿no? Entonces, son como todo este tipo de cositas. El DCF, ¿no?, que también se platica mucho si es útil para venture capital o no, si en la etapa más temprana es más útil o en la etapa más avanzada y demás. Y parecía ser que en la etapa muy temprana no es tan útil. Quizás lo puedes hacer como un factor de referencia, y para las que le saben ahí del WACC y demás, pues yo he visto que ponen el WACC, el costo de capital de lo que quieres dar de retorno de inversión, y listo, ¿no? O sea, si estás prometiéndole a tus inversionistas un 30%, pues por ahí pones ese WACC, ¿no? Entonces, un poco concluyendo, y yo creo que Andrés, una de las cosas que decía es súper importante, y eso nos puede dar quizá pie a las preguntas, es el tema del burn rate y qué tan cerca o lejos están de generar flujo de efectivo, porque eso también va a poner una presión, ¿no? Entonces, ahorita, con COVID, pues las empresas que no eran rentables y necesitaban tener una ronda de inversión y una ronda de evaluación pronto para no quedarse sin cash y poder sobrevivir, pues ahí les jugó también a negativo la evaluación, ¿no? Porque mientras más presión tengas, pues también juegan todas esas dinámicas para poder bajarte la evaluación, ¿no? Antes de llegar a la pandemia, que es un tema interesante, quería decir una cosa, porque a mí me pasa mucho de ver emprendedores que tuvieron inversores ángeles en la etapa anterior y que son empresarios corporativos de latinoamericanos, y entonces tienen al emprendedor muy enfocado en lograr el break-even, en vigilar el EBITDA, y nosotros son temas que no miramos prácticamente, y en realidad creo, y por eso quiero compartirlo, capaz que conversarlo, que muchos inversores ángeles le hacen mucho daño a los emprendimientos, y el emprendedor está sobre todo en los países donde hay poco madurez del mercado de venture, está tan cansado de estar sufriendo con levantar capital, que en realidad el break-even es un día mágico cuando el emprendedor se va a liberar de tener que depender de estar siempre buscando dinero. Pero en emprendimientos como hoy de tarde estamos cerrando una ronda en una empresa argentina, Marta. Ah, bueno. Sí, una de mis preferidas en nuestro portafolio además. Y justamente parte de nuestro esfuerzo es convencer a los emprendedores, es un hombre y una mujer, que no se enfoquen en EBITDA ni en break-even, ¿no? Es decir, tienen unos unit economics espectaculares y están persiguiendo el objetivo equivocado, ¿no? Entonces, nosotros cuando valoramos empresas de ingreso recurrente, le aplicamos un múltiplo al margen bruto, es decir, no es lo mismo una empresa que tiene un recurring revenue de 1 millón, pero que el costo de mantener eso sean 500.000, que una empresa que el margen bruto es 90%. Entonces, el múltiplo lo aplicamos sobre el margen bruto. Y obviamente no es lo mismo tampoco hoy en día, y hay
perdón, Argentina, por ejemplo, es un país que está penalizado, y después estamos todos los latinoamericanos, no digo después de Argentina, pero digo, obviamente todos estamos penalizados frente a ingresos de Estados Unidos o de Europa, en cuánto va a ser ese múltiplo, pero... Y después está el tema de cuál es la tasa de crecimiento que está teniendo ese ingreso recurrente. Y cuando las empresas tienen setup fees, ingresos recurrentes, que en general nosotros tratamos de convencerlas de que el setup fee sirve para pagar las cuentas, digamos. Obviamente si se te acaba la caja, te fundiste, pero en realidad ese setup fee no genera valor. Para la evaluación prácticamente no lo consideramos. Lo cual es, ojo, pagar las cuentas es importante y si te quedas sin caja te fundís, así que no digo que no haya que vigilar el cash flow, pero evaluamos en base solo al ingreso recurrente o 95% en base al ingreso recurrente. Y ahí lo otro que también puede ser útil de comentar hoy en este grupo es, miramos mucho también cuánto está creciendo ese ingreso recurrente, porque si yo supongamos que la evaluación la veo un poquito alta, ¿no? Pero la compañía viene creciendo 100% por año, es decir, va a ser 2, 4, 8, 16, y bueno, me equivoqué, pagué un poquito caro, pero me recupero rápidamente porque la compañía tiene una trayectoria de crecimiento muy buena. Ahora, si yo estoy pagando caro y la compañía tiene una tasa de crecimiento del ingreso recurrente de 20%, si yo me equivoco y voy a sufrir en el bolsillo el dolor de haberme equivocado en la evaluación. Entonces, en definitiva, digamos, y te paso porque me gustaría ver cómo lo ves, Dafne. Nosotros le damos mucho valor al ingreso recurrente, le damos muy poco valor a los otros ingresos, aplicamos un múltiplo que ajustamos geográficamente en función del riesgo que veamos de tipo de cambio, de economía, etcétera, según las geografías. Pero el múltiplo no es el mismo en distintas tasas de crecimiento, porque cuando la tasa de crecimiento es muy buena, ahí yo puedo tomar el riesgo de pagar un múltiplo alto, porque si pagué demasiado, y bueno, si la tasa de crecimiento se mantiene, me voy a recuperar. Mientras que si tengo una tasa de crecimiento baja y me equivoco, no me voy a recuperar, ¿no? No sé, Dafne, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me encantaría seguir 3 horas más, pero nos quedan 9 minutos. Hay un montón de temas realmente que me hubiera encantado tocarlos. Me parece que vamos a tener que hacer una segunda versión porque ustedes dos son espectaculares. Pero tengo 2 preguntas del público, que me gustaría por lo menos esas 2 y ver si queda tiempo para alguna más. Y si no, después vemos algún mecanismo para que nos las hagan llegar. Una es una pregunta que llegó ya ayer o antes de ayer, que hablaban cómo toman el tema de la evaluación en aquellos startups en donde necesitan de algún tipo de certificación, tipo de la FDA o de alguna otra institución, sobre todo aquellas compañías de salud que hacen todo el desarrollo, pero llega un momento en donde necesitan recibir la certificación. Pero ¿cómo lo toman ustedes en términos de evaluación si van a hacer un apoyo antes de tener esa certificación? O si definitivamente no lo hacen hasta que no esté la certificación. Yo sería un atrevido si contestara esa pregunta, así que, pues no, tengo amigos que saben mucho de eso, pero yo no. Ok, gracias. A mí sí me tocó hacer un par de esas inversiones en India, que hacíamos etapa muy, muy temprana en educación, salud y tecnología de agribusiness. Y un poco para ese tipo de inversiones es bien interesante porque hay que considerar el time to market, que es muy probable que necesites más tiempo del que necesita una startup de tecnología tradicional para llegar al mercado, y por tanto la planeación de las rondas y por ende la evaluación es distinta, ¿no? O sea, es digamos una forma muy distinta de financiar un negocio, ¿no? Y la segunda es el time to profit. Lo que suele pasar con empresas basadas en tecnología como Deep Tech, como por ejemplo es este tema de salud, que necesitan tener sus certificaciones de FDA y demás, que ahorita se vuelve más relevante con el tema de la pandemia, es que de alguna manera lo que financias es tiempo de desarrollo hasta que llega un comprador grande que ya tiene, que es un laboratorio o cosas así y demás, que ya tiene canales de distribución, ya tiene alianzas, etcétera, y entonces el negocio puede llegar a crecer y valer mucho más rápido, ¿no? Entonces, a mí me tocó invertir en una empresa que se llama Biosense en India, y justo el año pasado fue adquirida y fue en ese camino, ¿no? Entonces, pues, no sé si con eso... Sí, creo que
ojalá que la inversora que hizo la pregunta, porque no recuerdo quién era. Y la otra pregunta que vinieron en 2 o 3 veces es si han renegociado, o sea, cómo se comportaron ustedes en periodo de COVID respecto a evaluaciones que estuvieron haciendo, o si se retiraron de los compromisos, de las integraciones a futuro, ¿cuál fue la experiencia? Una cosa, la persona que hizo la pregunta anterior, si no fue Luciana, capaz que Luciana, que está en Boston, tiene contactos que pueden ayudarle a esa persona, ya sea que ya invirtió o que piensa invertir, porque esto hay que preguntarle a un suizo o a un bostoniano, este tipo de preguntas. Sí, no sé, Dafne, si tú quieres arrancar sobre COVID. Adelante, adelante. COVID, a ver, para mí no hubo nunca un momento tan bueno para ser inversor o emprendedor que este, ¿no? Porque hoy lo que está pasando con COVID es que la gente está probando a la fuerza cosas que no quería probar, ¿no? Y eso para los inversores es como una mina de oro, porque, no sé, digo, yo voy al gimnasio por WhatsApp, por videoconferencia, encantado, mi esposa lo odia. Y ahora ya vienen los entrenadores a casa, pero los dos estamos probando cosas que algunas van a quedar, ¿no? Es decir, toda la educación a distancia. Lo que están sufriendo nuestros hijos no es educación a distancia, pero esta experiencia va a hacer que este mercado va a explotar y va a haber buena educación a distancia a la otra orilla de esta, ¿no? No sé, en todas las áreas de la economía está habiendo una experimentación social impresionante y por lo tanto, para mí es un momento espectacular para ser inversor y obviamente hay emprendimientos que quedan del lado equivocado de esto y chao, no, para eso no es bueno ser ni inversor ni emprendedor. Pero ahora, la pregunta era, ¿qué hacemos como inversores? ¿No? Nosotros, cuento lo que hicimos. Hay inversiones que estaban en pipeline y las cerramos como venían, es decir, no tocamos la evaluación, porque pensamos que en realidad COVID podía afectar un poquito el tema del desarrollo comercial, pero no las perspectivas de largo plazo de la compañía. Y nosotros ponemos mucho valor en ser buenos inversores, y esto es algo que no quiero que termine esto sin decirlo, gran parte de las buenas emprendimientos en los que invertimos nos vienen, no los vamos a buscar. Y eso es porque tenemos fama de buena gente. Entonces, si nosotros hubiéramos aprovechado COVID para bajarle la evaluación a un emprendedor cuando no se justificara, pero especulando con que no va a conseguir otro inversor a velocidad suficiente, capaz que ganamos algo ahí, no sé, probablemente perdimos en la relación, pero seguro perdemos en el largo plazo porque afectaría a nuestra marca, ¿no? Hay otros emprendimientos que por COVID los dejamos, entonces veníamos pensando invertir y no hicimos la inversión. Tuvimos un exit en el cual, ahí estuvimos del otro lado, donde ajustamos un poquito, es decir, reconocimos en la negociación del exit que a corto plazo el negocio se iba a ver afectado, aunque a mediano plazo probablemente se viera favorecido por la nueva normalidad, y aceptamos determinados ajustes porque nos venía muy bien en este momento tener un evento de liquidez importante como el que tuvimos, justo para estar, como nosotros no le tenemos que devolver el dinero a nuestros inversores, sino que lo volvemos a meter en el flujo. Es un buen momento para estar muy líquidos y por lo tanto poder apoyar a nuestro portafolio y también apoyar a estos nuevos emprendimientos que nacen aprovechando el cambio de conducta del COVID. Este es un momento espectacular para emprender porque hay una cantidad de cosas que se van a hacer distintas y el que sabe leer eso con anticipación creo que tiene oportunidades enormes. No sé, Dafne. Dafne, cortito, nos queda poco tiempo. Estás en mute. Desmuteate. Sí, cortitito, no podría estar más de acuerdo contigo, Andrés, y creo que en resumen, valuaciones que subieron porque los sectores se pusieron hot, y la pregunta es qué tan sostenible va a ser eso ya que termine la pandemia, porque por suerte para todos esto no va a durar para siempre. Y dos, pues valuaciones que bajaron por ciertos sectores que ahorita están afectados, y ahí la pregunta es
de cara al futuro, porque pues las inversiones de fondos normalmente son a 10 años, cómo se van a hacer esos sectores, cómo se van a ver esos sectores y qué justa evaluación puedes darle al negocio, por un lado ponderando el valor que ya generaron y que estás comprando, pero que se cayó porque pues, el mundo está de cabeza, y por el otro lado que sí hay una realidad que pues el potencial del negocio sí se desaceleró, ¿no? Entonces tu potencial valor de salida sí se desaceleró, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Y hay una pregunta de Silvia. Me dijo Dafne, porque me olvidé decirlo, nunca invertiríamos en un negocio para la pandemia, ¿no? Es decir, no invertiríamos en fábricas de máscaras, pero sí queremos invertir en los emprendedores que anticipan el cambio de conducta que se va a dar después de la pandemia debido a la pandemia. Hay una pregunta de Silvia que dice, tengo una pregunta sobre startup de tecnología. Silvia. Hola, ¿qué tal? Gracias por las exposiciones espectaculares. No, tengo una pregunta sobre esto que ustedes decían, que en empresas de tecnología o startups no invertirían si no hay un tecnológico fuerte en el equipo founder. Y yo tengo dudas porque conozco casos, o sea, ¿no les parece a veces que puede ocurrir que hay por ejemplo, hay un caso en Argentina, Afluenta, que es un caso muy bueno de fintech, que viene de alguien que tenía una increíble experiencia en el sector bancario y entendió el problema que se venía y creó una fintech y una empresa súper de tecnología y es contador, no tenía ninguna experiencia en temas de, digo un caso, como puede haber muchos, ¿no? Entonces, me parece que puede ser que a veces, aunque no esté en el equipo founder, podría, cuando hay una gran experiencia sobre el sector y la problemática que se va digamos, no sé, es una pregunta que hago porque como los tres casi contestaron lo mismo y yo tengo a veces casos que puede no ser exactamente. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Creo que Afluenta no es una empresa de tecnología. Para mí Afluenta es una empresa que usa tecnología. Pero bueno, sí. ¿A qué te referís vos? ¿Solo a las que desarrollan nuevas tecnologías? Entonces, Claro, están hablando de eso. Afluenta no va a tener éxito o fracasar por tener mejor tecnología que otra. Por supuesto que tener buena tecnología siempre está bueno, pero Afluenta es un negocio financiero que está apoyado en tecnología. Nosotros, por ejemplo, no sé si invertiríamos en una empresa como Afluenta, porque nosotros queremos invertir en tecnología, y para nosotros Afluenta es un Technology Enabled Company, ¿no? Ok, entonces serían empresas que, pero bueno, en el caso de NextTP a veces invierten en empresas que usan tecnología como enabler, ¿no? Por eso, pero entiendo, está bueno la aclaración que me haces. Por de Afluenta, es decir, Afluenta, por supuesto, la tecnología es muy importante para Afluenta, pero dije ese caso, pero sí, entiendo. Afluenta, él lo tiene un poquito, nunca fue muy relevante, pero rápidamente puso una persona de tecnología muy fuerte que enseguida dio claro, digamos, ¿no? O sea, está bien. A eso me refería, Marta, que por ahí no es en el inicio, pero enseguida el emprendedor sabio incorpora, aunque no esté en el equipo founder. Esa era mi única, perfecto. Aclaración, ¿no? Bueno, estamos a 2 minutos y les quiero pedir una última reflexión a Dafne. Si tuviéramos un community manager, que hoy todavía no lo tenemos, pero por ahí a Susana, que es buena, lo ponen el tweet en Winvest. ¿Cuál sería el tweet, los 140 caracteres para cerrar, Dafne? Pues en mi caso yo creo que es que la evaluación es un tema más allá de un arte, o sea, porque siempre dicen, es que la evaluación es un arte. Yo creo que es más allá de un arte, que sí hay muchos elementos a considerar que te pueden dar una buena idea de qué valor ponerle para tratar de entender si vas a poder un retorno, y que como inversionistas creo que sí tenemos todavía mucho por hacer para hacer un mejor trabajo en cómo evaluamos los emprendimientos y los resultados que les damos a nuestros inversionistas. Se fueron como 200 caracteres, pero... No importa, Lo estoy poniendo, no te preocupes, lo redondeo. Andrés. Bueno, si no hubiera dicho lo de ser buen inversor, que es buen negocio a largo plazo, diría eso, pero como lo dije, yo diría, nos olvidamos o no nos dio el tiempo para hablar de cómo usar los unit economics
que creo que, no sé, cuando yo aprendí eso gracias a Endeavor hace ya unos cuantos años, me cambió la cabeza de cómo evaluar compañías y cómo evaluarlas, inclusive. Ahí tendríamos, es un tema que queda para otro evento que ustedes hagan, porque ya lo vamos a convocar de vuelta. Cómo usarlos cambia la forma de mirar las compañías. Okay. Bueno, yo voy a alargar el mío, pero este se lo regalo para ustedes, que lo tengo ya desde cuando iniciamos con el segundo fondo, es: los buenos emprendedores eligen a los inversores. Así que tenemos que hacer un buen trabajo como para que nos sigan eligiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. La verdad que acá tengo un montón de comentarios de todos diciendo que les encantó la charla, que tienen ganas de quedarse conversando un montón, pero obviamente tienen otras agendas y que quieren que sigamos conversando en otras oportunidades. Y bueno, muchísimas gracias de vuelta a Dafne y a Andrés, a Silvia, a Megan, por colaborar con Susana y conmigo para poder llevar adelante estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Fue como tener un café entre amigos. Muchas gracias. Mil gracias. Estas son las cosas que desde WeInvest pensamos, estamos haciendo historia y lo hacemos pasito a pasito, sumando gente y sumando el tiempo de todos ustedes y la generosidad que tienen. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Por lo menos, no sé, 1 o 2 minutos a cada una, porque estoy seguro que habría sido un buen cierre también para... Todo depende del tiempo que tengan. Yo no tengo problema. Se habían anotado solo 13, 14, terminamos siendo en un momento 29. 30. 31 en un momento, Marta. Ah, ok. En este momento estamos en 21. Si hay alguien que se quiere quedar unos minutos más y los oradores... No, lo decía, bueno, yo me puedo quedar unos minutos más, pero lo decía para... O para la próxima. Bueno, para la próxima vamos a ver, poner un poquito feedback de todo esto y vamos a hacer un próximo encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, buen fin de semana, sea lo que vayan a hacer, pero descansen. Porque Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, Andrés y Dafne. Gracias, unos ídolos. Gracias. Chao. Chao, gracias.